Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Bienvenidos a reflexionar el Evangelio de este día, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Escuchemos el texto. Al ver Jesús una multitud a su alrededor, ordenó cruzar hacia la otra orilla. Entonces se le acercó un doctor de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era su discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos sepulten a sus muertos. Es un evangelio muy breve, pero nos deja también mucho que pensar, que reflexionar sobre lo que significa ser discípulo, lo que significa seguir a Jesús. Si nos fijamos al inicio de este texto, dice que Jesús ve una gran multitud y a sus discípulos les dice: vayan a la otra orilla, espérenme allá, ya los que él había escogido. Entonces hay otros que también quieren cruzar con ese grupo de discípulos, que también quieren unirse al grupo de los seguidores de Jesús. Entre ellos, pues este doctor de la ley, un estudioso del pueblo de Israel. Pero la respuesta de Jesús dice: pues no esperes nada especial, no te ofrezco esa seguridad que tal vez tú tienes o que buscas o que quieres encontrar. Y el otro también poniendo excusas, diciendo: bueno, tengo que acabar un compromiso, además es un compromiso sagrado. No sabemos si su padre estaba enfermo en ese momento o iba a esperar hasta que ellos murieran y ya pudiera él estar libre e ir adelante. Entonces Jesús dice: pues hay personas que son escogidas, que están listas y que van a seguir el camino, y hay otros que no es su momento. El Evangelio pues nos introduce en esta descripción de lo que significa ser discípulo de Jesús. Hay un cuestionamiento fuerte para aquellos que quieren seguirlo, que quieren creer en Él. Y la respuesta a veces nos puede parecer hasta un poco dura de parte de Jesús. A menudo este texto lo hemos aplicado a los que recibimos, puede decir, una llamada especial, que en realidad la vocación cristiana es única, es especial, la vocación de cada cristiano. Pero se usa mucho este texto para hablar de la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, a las monjas, los monjes, la gente o los ministerios incluso en las parroquias, quienes son lectores, acólitos, sugieres. Y ciertamente son vocaciones, son ministerios en los que Dios nos llama y a veces nosotros no nos sentimos capaces, pero Él nos llama a hacerlo. Y hay otros que quisieran hacerlo, pero no están con la misma, ¿cómo decir?, disposición que Dios esperaría de ellos, o la misma comunidad. Entonces se ha aplicado mucho en ese sentido, pero cuando Jesús dice estas palabras, evidentemente no pensaba en la vida religiosa ni en la sacerdotal, simplemente los que creían en Él lo seguían y lo iban a ayudar pues, finalmente a dar hasta un testimonio con su propia vida. Hubo otros, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa que quiere seguirlo y él le dice: no, ve a tu casa. Y ahí es donde él, desde su casa, empieza a dar testimonio, a hablar de él. La misma samaritana se volvió en discípula suya sin seguirlo físicamente, pero fue una discípula en cuanto que ella le abrió el camino para entrar en aquel poblado en Samaria. Entonces, ese texto sí nos pone en la disyuntiva de decir qué significa creer, tener fe, creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué significa vivir conforme a los principios del Evangelio? Vivir cristianamente. Y honestamente Jesús nos está diciendo: si no estás dispuesto a vivir de esta manera, entonces no me sigas. No es tu momento. Cuando estés listo lo harás. Tal vez nosotros hemos crecido en ambientes ya cristianos, católicos, y muchas cosas ya las vemos como naturales, o incluso porque así ha sido siempre y así tiene que seguir siendo.
pero nuestras convicciones a veces chocan, especialmente lo podemos ver con los jóvenes, que de niños y su adolescencia pues tuvieron esa cercanía con la comunidad, con la fe, movidos y empujados tal vez por sus padres. Pero ¿qué pasa en la edad pues ya de juventud? Pues hay una rebelión, hay un alejamiento, no en todos, por supuesto, pero hay un conflicto. Y entonces, y tristemente, pues hay quienes lo entienden, lo maduran y por supuesto lo viven después de otra manera, pero tristemente hay quienes no y se sigue así. Y después, pues se reciben sacramentos como el bautismo, la comunión, la confirmación por costumbre, pero sin compromiso. Entonces es ahí donde debemos plantearnos como bautizados, como creyentes, realmente estamos convencidos, sabemos lo que significa la vida cristiana, o recibimos los sacramentos y nada más como un requisito y ya lo cumplí y ya no tengo conflicto, aunque después mi vida no coincida con esos valores, o cuando después mi práctica de fe sea tan escasa o tan pobre o tan vacía que ni a ti mismo te llena. Entonces es ahí donde Jesús nos pone este desafío y digo, y no es solo para monjitas, padrecitos, obispos, pastores, catequistas, no. Cada bautizado, a ti mismo te está diciendo. Si cuando estás bautizándote y cuando estás bautizando a tus hijos, está diciendo, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Entonces Él te dice, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Entiendes lo que significa vivir de esta manera? Son preguntas que se le hacen a los padres de familia y a los padrinos en el bautismo. Y dicen, sí, sí estamos dispuestos a educarlos en la fe. Ojalá que su respuesta sea sincera siempre. Y cuando preguntamos, ¿crees en Dios Padre, Dios Hijo? Sí, sí creo. ¿Renuncias al mal? ¿Renuncias a Satanás? Sí, sí renuncio. Pues que tu respuesta sea sincera. Si no, Jesús nos podría decir, espérate, deja que los muertos entierren a sus muertos, yo no tengo dónde reclinar la cabeza, y si a pesar de eso tú sigues, ven, sígueme. Y ese es el camino. Pero insisto, no encerremos ese texto solo para esos llamados especiales o específicos o servicios particulares en las comunidades cristianas. Es para cada bautizado, para cada creyente, para cada cristiano. Que cuando recibas un sacramento lo recibas convencido. Que cuando recibas esa confirmación, cuando comulgues, cuando te confieses, pues te abras a esa misericordia de Dios y te vuelvas mensajero de esa, con tu vida, con tu ejemplo, con tus palabras, mensajero de esta fe que tienes. Entonces, Jesús pone enciende esa luz como un semáforo, enciende esa luz amarilla y roja. Si estás listo, adelante. No estás listo, espérate. Entonces, tomemos en serio, pues, cuando recibimos algún sacramento, tomemos en serio nuestra vida cristiana y no seamos, pues, cristianos de nombre, cristianos por tradición o por costumbre, sino realmente porque creemos en Él y porque confiamos en Él y porque esa fe es la que nos da vida, nos mueve y nos impulsa a seguir adelante. Es un texto comprometedor. Entonces, si hoy tú te levantas y el Señor te seguirá donde quiera que vayas, ¿cuál sería la respuesta de Jesús? ¿Crees que te diría también, pero piensa bien esto, piensa bien lo otro? Y si no estás listo, espérate. Y si estás listo, adelante, cruza conmigo hacia el otro lado. Esa es pues la invitación que hoy nos deja el Señor. Que Dios nos ayude a vivir nuestra vida cristiana, a seguir aprendiendo juntos y a seguir viviendo y iluminando nuestra vida con su palabra, con su mensaje que tenemos en el Evangelio. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.